comencé a cuestionarme sobre la idea de por qué, por qué suceden ese tipo de cosas, porque hay mesías en Internet, porque hay contenido en Internet que genera tanto impacto y arrastra tanta gente, pero en verdad no es bueno. O sea, no es contenido bueno, sino es contenido que arrastra mucha gente. Y la pregunta es, si arrastra mucha gente, ¿es bueno? Y así comienza el segundo episodio de Postdata. Un segundo episodio que quiero iniciar primero agradeciéndole a todas las personas que vieron el primero, que escribieron ahí los mensajes. Yo soy Data, Manuel González Cárdenas. Ese primer episodio le llegó mucha gente también por rebote de algoritmo que no sabía de mi trabajo y sirvió de mucho para entrar en contexto y me trajo buenas energías por parte de gente que lo vio y que se entusiasmó al igual que yo de la existencia de este podcast, que no es más que un espacio, ahí lo decía en el primer episodio, que es un espacio de curiosidad, de reflexión, de, qué sé yo, de plataforma creativa y expresiva desde un punto de vista freestyle, pero que trata por lo general, durante estos episodios he traído temas que son los que me resuenan y que son los que quiero desarrollar, ¿no? En esto de la internet. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque de cierta forma es una plataforma más que se abre y que para mí, que estoy acostumbrado a comunicar en medios tradicionales, bueno, no lo había abordado, pero ya para este momento, en este segundo episodio, bueno, viví otras etapas del proceso, que es tener un proyecto editorial como este, que lo primero que quiero es que sea un proyecto editorial atemporal, lo cual hace que sea un reto para mí encontrar un tema del cual hablar en cada episodio, ¿no? No, lo que tengo en mente es hacer episodios que sean atemporales, ¿no? Que lo podamos ver dentro de determinado tiempo y pensemos en cómo eran las cosas en aquel momento. Aquí al aire libre, gracias a Fabulous Fabio fue mayor que está detrás de la dirección. Muy fino también tenerlo a él conmigo aquí grabando este episodio, que me trae hasta aquí después de darle mucha vuelta al asunto, ¿no? Como, bueno, de que me gustaría hablar en el podcast, que quizás pueda servir de, no sé, un mensaje a modo de bitácora personal atemporal, ¿no? Y pasé por muchos puntos que quería desarrollar y entre ellas el primero que me resonó fue el de, bueno, la obsesión por el tema de los números dentro de Internet, ¿no? A la hora de abordar un proyecto digital como este, preguntarse si lo estoy haciendo a manera de dejar un registro de mis ideas y hacerlo de cierta forma hasta documentalista, o si hacerlo por lo que generaba en Internet la respuesta. Y en verdad pasé por esa primera etapa en la que me di cuenta que en verdad el proyecto iba más allá de los números, porque justamente se trata de eso. Postdata se trata de construir por qué las cosas son percibidas de alguna manera, si tienen quizá otra capa que estamos subestimando. Y luego de pensar sobre el tema bueno, ¿será que hablo sobre los números y cómo los números cada vez rigen más lo que consumimos y es ya como una cierta conciencia paralela, ¿no? O como un criterio paralelo que se genera automáticamente al momento de ver los números en un contenido digital? Y de allí, de esa idea, bueno, partía otra que era la de cómo conectar el contenido que me gusta hacer con la música, que es de lo que más me dedicaba en mi vida a hablar, ¿no? El tema del periodismo musical. Y en el primer episodio hablaba bueno, de lo que tenemos como imaginario creativo al respecto de la idea de comenzar de nuevo, y lo enlazaba con el tema de bueno, el disco de André 3000, New Blue Sun. En el episodio de hoy quizás no haya más que una recomendación musical al final del episodio,
que nada tiene que ver con el tema que quiero hablar hoy, pero que bueno, siempre me gusta dejar allí como una recomendación musical al final del episodio porque creo que el contenido que también la gente espera de mí y que me nace compartir también es ese. Y dejarlo a un lado sería como absurdo. Por eso hoy, al final del episodio, voy a recomendar un disco que para mí fue el mejor disco del año pasado. Eh, bueno, no el mejor, porque a veces yo por mucho tiempo caí en ese lugar de este es el mejor disco, este disco es bueno, esta música es buena, esta música es mala, hasta que llegó un amigo, Ricardo Martínez, y me dijo como que, oye, sería mejor que dijeras la música es buena, la música mala no, sino la música que me gusta o no me gusta. Y por eso corrijo lo de la recomendación del disco que voy a dar al final del episodio, que dije como que el mejor disco del año pasado, no, el disco que a mí más me gustó del año pasado, de eso se trata. Pero para el episodio nada tiene que ver el tema que quiero abordar con ese disco, quiero hacer un inciso allí, sin embargo, eso también quiero que sea este podcast y por eso en este segundo episodio, a partir de esa idea de los likes y los números, llegó la otra idea de por qué la gente se obsesiona por los números y los likes y hace hasta lo impensable para obtenerlos, ¿no? Y cómo surge ese fenómeno de el ego digital que comienza a transformar al protagonista que está generando el contenido y cómo se transforman personalidades que solo existen en las pantallas como grandes personalidades, pero en el mundo real quizás no lo son. Entonces hay también como una idea de quién soy en la pantalla y quién soy en el mundo real. Y eso me llevó a comenzar a leer sobre el tema de los fenómenos que ocurren dentro del entorno digital con respecto a la comunicación. Y hay muchísimos fenómenos que me causan ruido, hay otros fenómenos que me causan placer, pero ambos me generan esa curiosidad de hasta dónde llegar, ¿no? Hasta dónde están los límites en la creación del contenido digital, ¿no? Y la influencia que hoy en día tienen los medios digitales por encima de los medios tradicionales, a pesar de que los medios tradicionales le llegan a muchísimas personas en países como Venezuela, que es donde hoy grabamos este episodio. El tema de los medios digitales va por encima en el impacto de los mensajes que los medios tradicionales. Sin embargo, es mayor la cantidad de personas que tienen acceso a los medios tradicionales y el mensaje se difunde mucho más, pero el impacto no es tan grande como el que va directo desde los medios digitales. Y eso me llamaba la atención porque a fin de cuentas, de alguna forma, eh, las críticas que comenzaba a generar yo sobre lo que veía en Internet me llevaban a un punto de por qué me parece que esto es un contenido que no está bien. Porque entonces se rompe la barrera de, en algún momento, música buena o música mala. Ajá, porque es buena. Bueno, porque me gusta. ¿Y porque es mala? Bueno, porque no me gusta. Entonces no es que hay música buena o mala, sino que hay música que te gusta y música que no te gusta. Pero desde los medios digitales, con respecto al contenido que se crea, me preguntaba si existía lo mismo, el mismo concepto se podía traspolar y decir, bueno, ese contenido no me gusta y este contenido me gusta. No quiere decir que este contenido sea bueno o sea malo. Bajo esa reflexión me di cuenta que podría ser más allá que en la música, porque hay contenido que no es bueno en Internet porque trae consecuencias bien como, eh, yo diría que podría ser algo abstracto, pero es muy específico que trae consecuencias en la psique de la persona, ¿no? Y hay como un libertinaje dentro del contenido que yo comencé a cuestionarme sobre la idea de por qué, por qué suceden ese tipo de cosas, porque hay mesías en Internet, porque hay contenido en Internet que genera tanto impacto y arrastra a tanta gente, pero en verdad no es bueno. O sea, no es contenido bueno, sino es contenido que arrastra a mucha gente. Y la pregunta es, si arrastra a mucha gente es bueno, no necesariamente. Y eso me llevó a, a comenzar a leer sobre la ciberética y me pareció un tema súper interesante para desarrollar en este segundo episodio de Postdata.
un episodio que justamente cuestiona eso, cuestiona si hay bueno o malo o mal contenido, o si hay contenido que te gusta y que no te gusta. Podrías cuestionarte también, o yo me he cuestionado si el contenido que me gusta en verdad está bien, es bueno para mí, es bueno para los demás. Y probablemente habrá contenido que me guste y que no sea bueno. Y probablemente habrá contenido bueno que no me guste, pero al final sí tienen una definición distinta a las artes, de repente que digan esto es bueno, esto es malo. Lo pensaba y hacía el paralelismo y decía, bueno, hay canciones que quizás no son buenas para el desarrollo de un niño, pero hay principios y valores en medio del asunto si escuchar ese tipo de canciones frente a menores de edad. Y cuando comencé a leer sobre ciberética, me llamó la atención tomar algunos apuntes para argumentar un poco como ese paralelismo de la ética en los medios tradicionales y lo que se define como la ciberética, que a fin de cuentas es el estudio filosófico relacionado con los entornos virtuales. Y entonces pensaba en, bueno, partiendo de la base de qué es la ética, qué es la ciencia del comportamiento moral, allí comencé a analizar de cierta forma o de construir de cierta forma cómo la ética en los medios tradicionales se puede llevar a los digitales, ¿no? De una manera como usuario, más que como analítico, ¿no? O como periodista, como usuario. Y nada, comencé a buscar los conceptos básicos, súper Google, ¿no? Así como para saber cómo una persona también puede deconstruir un concepto con las herramientas que existen. Y al final Google me arrojaba que ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Y eso llevarlo a lo digital con respecto a lo que consumimos o producimos o hacemos, te lleva a la ética digital, que son los principios y normas morales que guían nuestras acciones en el entorno digital. Y eso me lleva a cuáles son las acciones que uno puede realizar en el entorno digital, ¿no? Así como las acciones que puede realizar en el entorno real, que no virtual. Y las acciones van con respecto a lo que es ético y no es ético a la hora de crear contenido y también saber si lo que estás consumiendo es ético o no, que creo que esa es la pregunta más válida para saber si en verdad no se trata de ir procrastinando frente a un doom scroll que te va como chupando como si se tratara de arena movediza, o si en verdad es entretenimiento y se puede limitar de cierta forma entendiéndolo, que es entretenimiento, pero si no se cuestiona este tipo de cosas, podría estar que si, no sé, como consumiendo cosas que te, en nada te hagan avanzar. Y creo que el que quiera avanzar, de cierta forma, también toma un break y consume el contenido que quiera. Pero en un momento en el que estamos tan hiperconectados, saber qué es bueno o es malo para la psiquis también es válido. Quizás lo hemos subestimado el tema de tener tanta información y querer poder hacer lo que queramos, y todo el tema de la dopamina que genera, el tema de consumir contenido digital. Pero al mismo tiempo cuestionarse está cool, y por eso en este episodio también pensaba en eso, como son cuestionamientos que me he hecho yo y que teniendo una plataforma como esta estaría chévere que otras personas se interesen en hacérselo, como déjame revisar cuántas cuentas de internet en verdad me nutren y cuántas estoy teniendo por, no sé, por un momento en el que comencé a consumir ese contenido y ya no es necesario tenerlo ahí. Es como las personas que también como nos hemos transformado por los mismos principios y valores que hay en darle un sentido al valor digital, cuando en verdad el valor digital es una cosa, pero el valor real es otra. Entonces como medio tricky todo el tratamiento de lo que representan las relaciones digitales también, ¿no? O sea, qué ética hay dentro de las relaciones digitales. Y al final, cuando leía sobre ética digital, me llamaba mucho la atención cuando hablaban de las acciones en el entorno digital, porque todas han sido corrompidas, ¿no? Y es un sistema corrupto. La Internet, o sea, yo lo defino en este momento, después de esto, como que un sistema súper corrupto que no puede ser
limitado, es imposible limitarlo, tampoco es la idea porque es un espacio de libertad, pero hay que saber como que los terrenos, así como también en la vida real también existen muchos terrenos de libertinaje, y ahí es cuando está la agudeza de saber qué es lo que se consume y lo que no. El uso de la tecnología es una de las acciones que tiene que estar bajo principios y normas morales dentro de lo digital. Si viene Elon Musk e instala un chip en la cabeza de un ser humano y ese uso de la tecnología es para que una persona parapléjica pueda andar de pie y tener movilidad de nuevo por las señales que le está enviando de su cerebro al chip y del chip a algunas prótesis, es éticamente y moralmente súper correcto y es un avance increíble y grandioso, tanto para la medicina como para la humanidad. Pero si ese chip es utilizado para lo que podrían decir un montón de teorías de conspiraciones, es antiético. Entonces el uso de la tecnología corre por esas dos vías de si es ético o no, si es bueno o no. No es que no me gusta la idea de la cibernética con los chips y los seres humanos manejando los dispositivos digitales con el chip. Pero bueno, habría que preguntarse si es malo o es bueno por lo ético que es, ¿no? El uso de la tecnología es uno de que me llamó la atención específicamente por el tema de Neuralink. Después está la protección de datos, que también es ética, manejar muchos datos dentro de Internet de otras personas. En nuestro país, es como absurdo el tema de la protección de datos. Si recordamos, googleamos la lista de Tascón, es una lista en donde se filtraron un montón de datos de un montón de ciudadanos y ya por ahí sabemos que el uso de Internet en Venezuela éticamente es incorrecto con respecto a la protección de datos. Sin embargo, las entidades bancarias tienen sus normativas éticas de protección de datos, pero no todo está protegido. La responsabilidad en el mundo digital de lo que haces no existe. No existe, y aquí voy a tomar agua. Porque demasiada responsabilidad dentro de Internet. Demasiada. O sea, desde mi punto de vista, es como, a ver, ejemplos que los traigo al episodio para cuestionarnos. Porque es un episodio en el que, bueno, me ato siempre a la honestidad, como lo hice en el primero, como lo hago en este y como lo seguiré haciendo en todos los episodios, porque de eso se trata postdata, de un podcast honesto en donde pueda tener la libertad, no el libertinaje de decir las cosas que quiero decir. Y hablando de ética en el Internet, de ética digital, y tocando este tema, este punto de las acciones dentro del entorno digital que estén basadas o fundamentadas en principios y valores morales para el desarrollo y el avance de la sociedad, puede sonar como Data se fue a una filosofía súper moralista, pero en verdad creo que subestimamos este tema dentro del contenido de Internet y endiosamos figuras que éticamente no representan un progreso dentro de la psiquis de los individuos. Y es como una de las acciones es la responsabilidad que tienes dentro del uso de la Internet. Hay personajes mundialmente y localmente que actúan de una manera totalmente irresponsable con respecto a lo que su mensaje puede provocar en el usuario que lo consume. Y todo esto va enlazado a lo que hablaba hace 10 minutos antes, que era la persecución por el like, ¿no? Es como en la música, la persecución por el hit, en el Internet la persecución por el like es como, si esto le gusta a la gente, esto es lo que voy a hacer y le voy a exprimir demasiado a esto que se va a transformar en un personaje que termina siendo alguien que no soy yo. Hay ejemplos así. Hay otros ejemplos que son muy reales, muy genuinos, que son el otro lado de la moneda, ¿no? Y que son muy genuinos siendo éticamente correctos, haciendo cosas que nutren a su audiencia, que salen desde desde la realidad del ser humano, que son genuinos, auténticos y reales. Hay otros que se van transformando y que el mismo like y el mismo público va transformando
y terminan siendo unos monstruos gigantísimos que todos nos preguntamos por qué tan gigante. En la música pasa desde otro punto de vista muy distinto, que es el mercado musical y lo que la audiencia moldea para que unas, unas o los participantes de esa industria musical terminen luciendo más que otros porque siguen el camino que el mercado está pidiendo, ¿no? Hay otros que son genuinos y revientan el mercado, pero en el internet sucede lo mismo y es como figuras que son irresponsables dentro del medio porque terminan alimentándose de lo que piensan que está bien y la gente lo que está haciendo es alimentando un monstruo sabiendo que está mal. Es irresponsable, no sé, dar consejos psicológicos desde un punto de vista espiritual para que las personas sean mejores sin saber si la otra persona está viviendo un problema que va mucho más allá de un simple consejo que puedes dar haciendo de coach espiritual de las redes. O es irresponsable imponer una dieta a través del bully por quien no la hace de esa manera o exigiendo una dieta sin tener fundamentos científicos, ¿no? Y también endiosamos al personaje y es como bien loco. Y otro punto bueno, está aquí dentro de lo que es la ciberética y los principios y normas morales, es el de la interacción en línea. El de la interacción en línea es un punto que bueno, es el que diría yo más tangible para quienes consumimos contenido de internet hoy en día por sobre otros medios, ¿no? Y es sobre cómo se alimentan los personajes que no son éticos y que están rompiendo esquemas, pero llevándose por delante una cantidad de principios y valores que nada aportan a la conversación, que nada aportan al medio, pero que terminan siendo parte del entretenimiento. Pero hay personalidades que no se cuestionan esto, si es verdad lo que estoy consumiendo está bien o está mal, sino me gusta. ¿Y por qué te gusta? Y que porque, bueno, porque me parece cómico o particular o me parece interesante. Y cuando le digo de esa manera, hablo de la interacción que hay entre los generadores de contenido y quienes lo consumen. Que con esto siento que me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo se lo digo a quien me ve del otro lado, que es saber detectar desde un falso gurú hasta una fake news. Así de amplio es el rango, ¿no? Del contenido que está en internet. Y con este episodio quería como, o quiero como despertar eso en quien lo ve, como cuestionarse si lo que está consumiendo le gusta y es bueno, o si lo que está consumiendo le gusta y no es bueno, o si lo que no le gusta en realidad es bueno, pero no le gusta, o si en realidad lo que no le gusta es realmente malo. Y me llamaba mucho la atención lo de eso, lo de la ciberética, que nunca me había detenido a pensar en eso, siempre había pensado en la ética en los medios tradicionales, pero llegué hasta ese camino para este episodio de dejar aquí como este registro sobre lo que yo pienso que podría remover allí un cuestionamiento interno en quienes ven esta postdata. La recomendación que quería dejar para el final, bueno, es un disco increíble que se titula Let's Start Here. Particularmente me parece bien loco porque en el primer episodio recomendé Andre 3000, New Blue Sun, un disco de un rapero que en este momento, bueno, está promocionando un disco de ambient con una flauta sin rapear. Pero este segundo episodio, la recomendación es el disco Let's Start Here, y me parece particular porque es otro rapero que rompe su esquema de rapero y genera otro nuevo puntualmente para este disco Let's Start Here. Es Lil Yachty. Lo pueden encontrar allí, lo voy a postear una reseña en medicendata.com, en postdata.com
También @postdata, por ahí van seguro a conseguir contenido. Y en @me dicen data. Es un disco buenísimo, el de Lil Yachty, porque es un rapero que decidió romper su propio esquema, así como lo hizo Andre 3000, del cual hablé en el primer episodio. En este segundo episodio vuelvo a hablar de un personaje que rompe el esquema, que siendo rapero y siendo apadrinado por Drake y siendo un personaje icónico dentro del hip hop y el trap de Estados Unidos, rompe el esquema de sacar un disco inspirado en Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Tuvo una llamada telefónica con Tyler, the Creator, el rapero, y le dijo que tenía una idea loquísima, que era sacar su propio Dark Side of the Moon, y que quería hacer un disco que era totalmente distinto al trap y al rap que venía haciendo desde hace mucho tiempo, por el cual era famoso, pero que le daba miedo sacarlo y que no lo entendieran. Y Tyler, the Creator, esto lo dice Lil Yachty en una entrevista para la Rolling Stone. Tyler, the Creator, le dice, hazlo demasiado porque está buenísimo. Se lo mostró a Frank Ocean cómo iba el trabajo y también lo aprobó, y eso lo empoderó y terminó buscándose músicos como Mac DeMarco, músicos de Unknown Mortal Orchestra. También están los músicos que acompañan a MGMT y un montón de productores increíbles que hicieron un disco que la última canción del disco es una interpolación de uno de los temas de Radiohead, que no le voy a decir cuál es para que vayan a escucharlo y lo disfruten. Pero durante todo el disco tiene esos momentos como The Dark Side of the Moon, que son un viaje musical que va del indie rock a la psicodelia, pasa por el funk, en algunos momentos rosa, el indie rock, pero con algunos detalles de producción muy a los hip hop y trap de Atlanta. Lil Yachty, Let's Start Here, es la recomendación para cerrar esta podata el día de hoy. Gracias a toda la gente que escribe en los comentarios. Siempre es muy cool leerlos por ahí. Pueden dejar allí comentarios de lo que quieren, no sé, aportar para el tercer episodio. Y nada, esta fue la segunda postdata. Yo sé que se tarda, quizás mucha gente siempre está ahí como, tienes que hacerlo más constante, más rápido, pero bueno, todo tiene su ritmo, todo tiene su proceso, y el de postdata en este momento es esta frecuencia que el próximo no sabremos cuándo será. Gracias.